Hola, Hola, somos Eve. y Flor, y somos fonoaudiólogas, Bienvenidos y bienvenidas a Fonologando. un podcast sobre fonoaudiología. Hoy traemos uno de los temas troncales de la fonoaudiología. Vamos a hablar de lenguaje. La intención no es ahondar en qué es lo que nos diferencia de los animales, ni tampoco lo que nos permitió evolucionar como especie, así que Darwin, quédate tranquilo que no vamos a hablar de vos, o lo que nos permite desarrollar el pensamiento, sino más bien qué es el lenguaje y qué tenemos que ver los profesionales fonoaudiólogos con eso. Bueno, el lenguaje es un sistema de signos con fines comunicativos, no importa la modalidad perceptiva en la que se dé. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser gestos, signos escritos, símbolos o incluso la palabra o frases. Lo que tiene el lenguaje para las fonos es que tiene una modalidad expresiva, un plano expresivo y un plano comprensivo, que eso es importante delimitar, que son correlativos entre sí y al mismo tiempo van por vías separadas, ¿no? Y las fonoaudiólogas en esto justamente somos las encargadas de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los desafíos y dificultades que aparezcan en el lenguaje a lo largo de toda la vida del ser humano, desde que son bebés chiquitos, de por ejemplo un hablante tardío o ya con un diagnóstico de un trastorno del lenguaje, en condiciones del neurodesarrollo como por ejemplo en autismo, por ejemplo en la vida adulta, si hubo un accidente cerebrovascular y queda por consecuencia una afasia o en enfermedades degenerativas, ahí estamos las fonos para asistir y apoyar a la función del lenguaje. Bien, estamos conversando con nuestra invitada de hoy, Janina Panuska, licenciada en fonoaudiología, recibida en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Plata. Su formación estuvo orientada en neurolingüística, autismo y comunicación. Se capacitó en modelo Denver, ABA, Jasper, modelo DIR, LSP, PECS, diagnóstico e intervención de trastornos del lenguaje y trastornos de los sonidos del habla. Actualmente, Yani trabaja en un equipo interdisciplinario de Cipolletti en Río Negro. Yani, continuamos con el tema. Comunicación, habla y lenguaje, ¿son lo mismo? Rotundo no. Chachán. La pregunta estrella. A mí me gusta explicarlo siempre como una mamushka, como el concepto más general y más troncal al mismo tiempo, que es comunicación, que tiene que ver con la intención. Comunicación implica intención, deseo de manifestar algo, que ahí entran las funciones, ¿no? Comunicativas. Digo, puedo estar pidiendo algo, puedo estar compartiendo información, etc. Y el lenguaje es la forma, si se quiere, que adopta esa intención comunicativa. Es, ok, nos vamos a comunicar en este sistema del que hablábamos antes. Y el habla es apenas una partecita, es una modalidad. Cuando dijimos esto del sistema de signos, no importa la modalidad perceptiva, bueno, el habla es una posible modalidad que hace referencia en realidad a lo que vemos, la boca hablarse realizando sonidos, eso es el habla. Que muchas veces el habla no aparece linkeada, si se quiere, ni con lenguaje ni con comunicación, y ahí es nuestro gran objetivo. Obviamente un padre un padre o una madre se sienta en sesión y ¿cuáles son sus expectativas? Que hable. Es lo primero que dicen. Y ahí uno empieza como a desmenuzar, ¿no? A ver, para las fonos tal vez, obviamente es un objetivo que hable, sí. Pero si el habla hoy no es posible y hoy necesita más asistencia, más tiempo o lo que sea, nuestra prioridad es que se comunique. Claro, que ese habla tenga intención tal cual. Y que tenga contenido, es decir, que esas palabras digan realmente algo, ¿no? Absolutamente, que vayan dirigidas a alguien, que tengan un sentido comunicativo, que sean funcionales. De nada sirve, entre comillas, ¿no? De nada sirve, pero digo, para las fonos no es un objetivo que repita palabras porque sí. Sí es un objetivo que aparezcan las palabras, si aparecen en forma de habla, bienvenido sea, pero momento, si no, claro, adecuado. Tal cual, si no en cualquier modalidad es válida, digo, pictograma, gesto, lo que sea, para comunicar algo, que tenga un sentido, que tenga un significado, eso es para nosotros como el objetivo estrella. Y esto que vos decís, bueno, para que aparezca. ¿Cómo hacemos o qué hace falta para que aparezca? ¿Qué es lo necesario o qué es lo que posibilita que el lenguaje se desarrolle? Bueno, a priori, en realidad, todos estamos, si se quiere,
capacitados para desarrollar lenguaje. Siempre y cuando, obviamente, no tengamos una desviación, como hablábamos antes, un síndrome que inevitablemente afecte el lenguaje, etcétera, etcétera. Si lo condicione o lo limite. Exactamente. Después, lo que necesitamos es un medio favorecedor donde se brinden modelos de ese lenguaje. Y después, las fonos hablamos de los prerequisitos o los precursores del lenguaje, ¿no? En las primeras etapas, mucho antes de que aparezca esa primera muestra de lenguaje con las primeras palabras a los 12 meses. Claro, antes que diga mamá, leche, papá. Tal cual. Antes de eso, que mire, que sonría. El lenguaje empieza a formarse a los bloquecitos que sientan base con imitación, la sonrisa social, la búsqueda de la fuente de sonido, la posibilidad de que aparezca la atención conjunta, que para nosotros es, por definición es, que pueda triangular si se quiere, ¿no? Esto de que cuando vos le estás dando de comer, te mire la cuchara, te mire a vos, que si le mostrás un juego, vea el auto cómo baja por la pista y te lo muestre contento y pueda volver, ir y venir en esa interacción objeto, persona y él. Esa triangulación es necesaria y son todos los prerequisitos que nosotros consideramos para el desarrollo del lenguaje. O sea, son predictores del desarrollo del lenguaje. Pero básicamente tiene que ver con una predisposición que tenemos todas las personas sumada al contexto que hace que eso surja, digamos, o que favorezca. Absolutamente. Necesitamos modelos del lenguaje al que aspiramos desarrollar. Bien, o sea que me voy a meter en un tema que nada que ver, pero digamos, un celular no es el mejor modelo, ni un video de YouTube no es el mejor modelo para aprender lenguaje. En absoluto que no. Ya ahondaremos tal vez en ese tema, pero el lenguaje tiene una característica y es social. El lenguaje es con un otro, así como la comunicación, tal cual. Entonces necesitamos modelos de personas. Lenguaje. Valiosa la aclaración. Tal cual. Excelente. Bien, Yani, ¿qué pasa si el lenguaje no progresa como se espera? En ese caso, lo primero que tenemos que buscar es hacer una interconsulta, fono, pero buscar el motivo, ¿no? El motivo puede ser, primero, lo que siempre tenemos que descartar es algo más de orden orgánico. Por ejemplo, que esté escuchando bien, ¿no? Descartemos eso primordialmente. Y después podemos estar hablando de a veces, cuando no progresa el lenguaje como se espera, puede ser un signo de alguna condición o desviación en el neurodesarrollo, como mencionábamos antes. Autismo, trastorno del lenguaje, según la edad podemos pensar en dislexia, es muy amplio el abanico, y si no, simplemente un hablante tardío. Pero ese es como el primer paso, es no está evolucionando el lenguaje, no se está desarrollando como dicen los libros, así como entre comillas, busquemos el motivo. Y en esto, ¿cómo hacemos para identificar esto que vos mencionabas, ¿no? Bueno, el lenguaje no se está desarrollando como esperaríamos. ¿Cuáles son las pautas de alarma o lo que llamamos las red flags, ¿no? En el desarrollo del lenguaje. ¿A qué le tenemos que prestar atención para decir, ¿va bien o no? Y acá depende mucho de la etapa evolutiva del niño, en la edad que tiene, mejor dicho, ¿no? Antes de los 12 meses tenemos que prestar atención a que aparezcan estos precursores del lenguaje de los que hablábamos antes. Gestos, atención conjunta, mirada, respuesta al nombre, este juego compartido con el objeto, todas esas cuestiones tienen que aparecer, y el uso de gestos. Acá me voy un poco a estudios, pero está evidenciado en estudios que los gestos que utiliza el niño entre los 6 y los 16, 14 meses son predictores del desarrollo de habilidades comunicativas en los siguientes 2 años. Entonces, el uso de gestos es importante y son cosas a las que tenemos que estar atentos si aparecen. ¿Cómo cuáles? ¿Qué gestos serían esos? El señalar, el saludar, el dame, abrir la mano para pedir. Todos esos son gestos que determinan los prerequisitos del lenguaje, que aparecen, que son esperables que aparezcan antes del año. Después al año aparecen las primeras palabras, ¿no? Puede ser 12 meses, pueden ser 10 meses, puede ser 14 meses. Ahora, mi tío habló a los 5. Te felicito. No es lo esperado. Claro, hubiera sido una enorme bandera roja. Claro, buenísimo, si lo logró, puede no ser el caso. Siempre una intervención a tiempo es mejor que
perder ese tiempo que es súper valioso. Pero digo, al año tienen que aparecer las primeras palabras y después, cerca de los 2 años, se habla de 50 palabras, pero 50 palabras arañando las paredes, ¿no? O sea, si solamente aparecen 50 palabras, es para consultar, por lo menos, porque en realidad el lenguaje empieza a crecer a pasos agigantados y las palabras empiezan a combinar y para los 3 años para los 2 años, 3 años ya estamos hablando de más de 1000 palabras y combinación de palabras y que también al mismo tiempo el habla sea inteligible para la mayoría de las personas alrededor de ese niño. Bien, una aclaración acá también importante, creo yo, que a veces vos le preguntás a los papás, ¿qué palabras dice? No, dice papá, mamá, agua, perro. O, bueno, perro no, porque sería medio complejo, pero agua y pan. Y vos decís, pero no dice baba, titi, toto, pepe. Bueno, esos también son palabras. Totalmente. Porque nombran determinadas cosas que son importantes para ese niño y las nombra siempre, por ejemplo, tita, que es la galletita. Aba, que es agua. O babau, que es perro. Claro, exacto. Esos también son palabras. Eso también es re importante aclararlo porque vos decís, ay no, 50 palabras no dice. No. A veces también se toma como palabra esto que el niño produce y repite para nombrar lo mismo siempre, ¿no? Tal cual, que para nosotros son pseudo palabras. Exacto. Tal cual, así funciona. Y bueno, qué sé yo, esos son como las principales en las primeras etapas, ¿no? Digamos, a los 3, 4 años ya tenemos que tener bastante armado el sistema del lenguaje, aunque hay aspectos que se siguen desarrollando hasta los 6, 7 años. En líneas generales, esas serían como las red flags Bien, principales. Si tuviéramos que entonces hacer como un repasito de 4 o 5 cosas enlistadas de a qué prestar atención. Antes de los 12 meses, gestos como señalar, como decir hola con la mano, como pedir dame, mirada, seguimiento de en la fuente sonora. Para el año tenemos que tener las primeras palabras. Tienen que empezar a aparecer. A los 2 años, estas 50 palabras que decimos, que pueden ser así como el babau y todo eso, digo, también cuenta. Y para los 3 años ya tenemos que estar hablando de frase simple, combinación de palabras. Auto rojo, quiero agua, mamá, digamos, eso tiene que empezar a aparecer. Y vocabulario por arriba de 1000. Y que sea comprendido por fuera del entorno familiar. Tal cual. Bien, en estas pautas de alarma que decíamos que aparecen, pueden aparecer los que conocemos como trastornos del lenguaje. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? ¿Y es lo mismo que hablar mal? No es lo mismo que hablar mal, aunque muchas veces es la puerta de entrada, ¿no? Claro. A la consulta. Sería el ¿qué es hablar mal? Tal cual. Pero bueno, el trastorno del lenguaje es una condición del neurodesarrollo donde se ve afectado justamente la adquisición o el desarrollo del lenguaje. Y acompaña a la persona hasta la vida adulta, ¿no? Actualmente se prevé que un 7% más o menos de los niños o niñas en edad escolar podrían ser diagnosticados con un trastorno del lenguaje y suele ser más frecuente en niños que en niñas, así como dato estadístico, digamos. Y no es lo mismo que hablar mal, pero como decíamos, muchas veces es la puerta de entrada, es lo que llama la atención, ¿no? Va linkeado a habla, esto que hablábamos antes. Pero el padre dice, che, habla mal, no se le entiende, entonces hacen la consulta y ahí nosotros, bueno, arrancamos nuestro proceso evaluativo y a veces es simplemente eso y a veces sí logramos detectar un trastorno del lenguaje. Bien, y en esto podemos hacer la diferenciación entre la cuestión más expresiva y comprensiva, es decir, habla mal. Bueno, ¿pero por qué? Porque no entiende, a ver si podemos hacer una diferenciación ahí. Totalmente, digamos, el trastorno del lenguaje puede afectar tanto el plano expresivo del lenguaje, que es decir, lo que yo puedo producir con el lenguaje, como el plano comprensivo, que es decir, justamente, valga la redundancia, todo lo que yo puedo comprender, todo lo que entiendo cuando el lenguaje llega a mí, ¿no? Y al mismo tiempo puede afectar los distintos niveles que tiene el lenguaje en distintas medidas. A ver, no nos queríamos como poner muy técnicas en esto de los niveles del lenguaje, pero así como a grosso modo no es lo mismo que tenga poco vocabulario o que arme las oraciones tal vez con lo que nosotros llamamos palabras de contenido, ¿no? No sé, que use solamente sustantivos y verbos, no sé, mamá come, auto anda, perro ladra, a que diga el perro ladra en mi casa. Use, claro, ¿se entiende? Conectores. Exactamente.
Del mismo, digamos, lo mismo sucede con a veces lo que nosotros llamamos fonológico. Digamos, no es lo mismo decir tata que casa, que pata, que masa. ¿No? Todas esas distinciones son a veces características que pueden aparecer en el trastorno del lenguaje, pero como creo yo, como la gran distinción es entre comprensivo y expresivo, ¿no? No siempre, no siempre van. Muchas veces, son más comunes los trastornos del lenguaje expresivos que receptivos. Es más frecuente que lo expresivo esté más comprometido que lo comprensivo. O es lo que más registra la familia, en realidad. Tal cual. No se entiende lo que dice o no habla, ¿no? Tal cual. Pero también aparecen, cuando son mixtos, en muy pocos casos suele ser peor comprensivo que expresivo. Generalmente, digamos, en el porcentaje es mayor, generalmente, la afectación de lo expresivo, pero nosotros ahí tenemos que empezar a barrer, y mejor dicho, a filtrar lo comprensivo comprende siempre, comprende todo. Si yo le saco el gesto y le saco todo este contexto de ayuda, ¿lo comprende? Si yo saco, esto que hablábamos hace un rato en relación al orden de, vamos a comer, y sí, es la hora de la comida, está la mesa puesta. Digo, si yo saco esa consigna y la pongo en otro contexto, por ejemplo, el jardín, cuando almuerzan en el jardín, la logra comprender, es ir desmenuzando la comprensión del lenguaje, que es, a veces los padres dicen, no, pero él entiende todo, y a veces uno va trabajando con los papás y haciéndole algunas preguntas, pero si se lo decís así, y si le decís, anda a buscar tus zapatillas, ¿las puede traer sin que vos le hagas el gesto de las zapas y le señales los pies que está descalzo y vea que la puerta está abierta y que van a salir a la calle? Hay un montón de otras pistas que lo están asistiendo para comprender. Si quitamos eso, no digo que lo tengamos que quitar, pero si lo quitáramos, ¿lo entiende? Ahí aparece un poco la pregunta. Y si no, puede ser como hablábamos esto de lo expresivo, ¿no? También, pero eso es más obvio. Aparece como... como más evidente. Claro, sí. Es la puerta de entrada. Me quedé pensando en esto que decías, que estadísticamente el trastorno del lenguaje hay una mayor proporción que se presenta en niños que en niñas. Y hay también un mito o un comentario bastante común de esto de que los varones son más vagos para hablar o que las nenas son más rápidas, son más charlatanas. ¿Cuánto real hay de esto? La nada misma, es el mito urbano, creo yo. Si bien la estadística marca esto, justamente... no es vagancia, no es que es perezoso para hablar. Excelente. Tal vez estamos realmente ante un trastorno del lenguaje y manos a la obra. Claro, hay algo de base, punto. Tal cual. No importa si es niño o niña. No es el tío que va a hablar a los 5. Y no gigante a los comentarios, es vago para hablar, ya le va a salir, dale tiempo. Sí, dale tiempo y esperamos hasta la salita de 5. Yo creo que esperar nunca es una opción. Cuando hay una duda, esperar no es opción. Y muchas veces... Su consulta no molesta. Tal cual. Y los tratamientos, no siempre implican, a veces pasa que, pero es muy chiquito, muy chiquita. A veces no es tratamiento semanal en consultorio, en terapia. No necesariamente implica eso. Muchas veces implica trabajar con los papás, que ellos se lleven pautas a la casa y hacer controles periódicos para ver cómo va evolucionando, que los padres puedan reconocer. Che, ¿qué esperar? ¿Qué tengo que esperar de esta edad, de mi hijo, de mi hija? En términos de lenguaje y de comunicación. Sí, a veces basta con que lo cites a los papás, digamos. Tal cual. Haces una consulta, evaluás al niño y determinás, que hay algunos signos de alarma o algunas cuestiones que están en el lenguaje atrasadas. Listo, organizás algunas cuestiones del hogar, de cómo jugar, qué hacer, qué sí, qué no uso de pantallas y demás. Y al mes la mamá te escribe, Flor, mirá, tuvimos un montón de cambios en casa, está hablando un montón, viste esto, ¿no? A veces simplemente es que la familia consulte, das indicaciones y pautas, y no en todos los casos, no vamos a generalizar, pero puede pasar que es mejor consultar tempranamente y no esperar. Y esto del modelo lingüístico que decías, como que tiene que estar el entorno favorecedor, siempre. Siempre. Y mencionaste, a veces no es para consulta o tratamiento semanal en consultorio. Y cuando sí, ¿qué haces? ¿Qué hacemos las fonos en el consultorio para trabajar el lenguaje? Y las fonos, primero llega un paciente, entrevista de admisión con padres. Yo creo que la evaluación arranca en la entrevista de admisión. Claro. Y nos da información también sobre esto, sobre qué dinámicas pasa en casa. Hay mucha pantalla, hay poca pantalla, los papás, se sientan un ratito a jugar con él, le dan bolilla cuando habla, está todo el día al cuidado de los abuelos.
cosas que y pautas del neurodesarrollo de ese niño que te alertan o te informan. Eso, nos da mucha información y también a nosotros nos permite poner estrategias, si vas a poner estrategias para la casa después, estrategias reales. Claro, O sea, contextualizadas a ellos. Claro, o sea, no te voy a pedir tal vez que si a la mañana salen todos apurados a las 8 de la mañana para el jardín, porque una lleva a la escuela al otro, porque una... A esa hora te pongas a la media, me pongo la media. Bueno, no. Digo, uno entiende también que si la familia está, intenta, dar estrategias que ellos puedan seguir en la casa. Claro. Y que no sea un imposible de alcanzar, porque aparte es muy frustrante. Eso primero, la entrevista de admisión. Después realizamos la evaluación, que primero tiene una parte de observación clínica, de juego, y una segunda parte que es una evaluación formal. Siempre, en lo posible, evaluar de forma formal. Las fonos tenemos herramientas formales para diagnosticar trastornos del lenguaje y al mismo tiempo lo que nos permite es esto que hablábamos antes, ¿no? Poder saber en qué niveles del lenguaje y en qué plano comprensivo-expresivo está el mayor desafío y dónde está la mayor potencialidad también. Digo, ¿cuál es el potencial de este niño? Está en esta área del lenguaje. En esta no tanto, bueno, ¿cómo puedo enlazar esas dos cosas para darle estrategias que les sirvan, que sean funcionales? Tal cual, que funcionen para eso. Digamos, una vez que esté el niño dentro, nosotras, bueno, según la edad también, ¿no? Es qué vas a trabajar. Si es un niño más pequeño, trabajas mucho con los papás adentro, para que ellos se lleven estrategias. Si es más grande, a veces prefieren ellos mismos como trabajar solos. Y también más chiquitos, más lúdicos, ¿no? Las fonos somos las y los fonos somos como súper creativas y siempre estamos buscando el enganche, ¿no? Volviendo a esto de la comunicación, que no se pierda la motivación de comunicarse y darle entidad al lenguaje, que el lenguaje tenga valor, que el niño venga acá a practicar con el lenguaje y ver qué pasa. Y te presto mis modelos para que vos los puedas tomar y modificar en tu casa y ver qué pasa. Y cuando son más chiquitos, insisto, es un poco más lúdico. A medida que son más grandes nos acercamos a otros objetivos, ¿no? Objetivos tal vez que tienen más que ver con una escolaridad primaria, etcétera, etcétera. Y también es nuestro rol identificar en qué posibles áreas que se enlazan al lenguaje, porque el lenguaje no es una cápsula solita que se desarrolla sola, en qué otras áreas que involucran al lenguaje puede estar justamente afectando. Por ejemplo, si es un niño que ya está en edad se acerca primero, bueno, hay un trastorno del lenguaje, veamos si no vamos a necesitar una asistencia para el acceso a lectoescritura. Y ahí aparecen nuestras psicopedagogas amigas al rescate. O algo más motor, psicomotricidad o terapia ocupacional. O sea, esto de la interdisciplina en la que trabajamos. Y a veces aparece incluso, no sé, hasta desde lo conductual. Cuando el lenguaje está muy afectado, a veces aparecen cuestiones más del orden de lo conductual que no tienen que ver con que se porta mal. Tienen que ver con que no encuentra los recursos para. Entonces, una necesidad comunicativa que sale por donde puede. Tal cual. Entonces, mientras encontramos esos recursos y él se apropia de esos recursos, eso lleva un tiempo, bueno, vamos trabajando siempre en interdisciplinas, ver qué otra área del desarrollo puede estar siendo afectada en mayor o menor medida por este déficit o desafíos a nivel del lenguaje. Si ustedes pudiesen ver a Yani con la pasión y la vehemencia con la que cuenta y explica todo, es un placer tenerla. Pregunta personal, Yani, ¿por qué te dedicas a esto? Fan de mi trabajo. Es así. Se nota, por eso lo preguntamos. La verdad es que yo creo que soy una afortunada, porque empecé la carrera pensando hacer lenguaje en adultos. O sea, mi objetivo eran adultos con afasia. Era mi objetivo hasta que cayeron las prácticas preprofesionales y caí en una escuela de hipoacúsicos, el ILAC, en Córdoba, y después terminé en un hospital, también niños, y dije, es acá, quiero estar acá. Y encima tuve suerte, y digo que soy afortunada porque desde siempre trabajo en equipo. Entonces eso me permite, y acá todas las colegas y las profesionales de otras áreas afines, por suerte me ha tocado siempre con gente muy generosa. Entonces tuve la suerte, insisto, de armar equipo, de armar red, de aprender mucho y de poder consultar y de poder... Me encanta estudiar, o sea, me encanta el lenguaje y me parece como maravilloso esa capacidad de retener información. O sea, el lenguaje le da sostén a la memoria y la capacidad de asimilar toda la experiencia acumulada y al mismo tiempo aprender cosas nuevas a través del lenguaje, ponerle nombre a las cosas.
me parece, y el derecho a la comunicación. O sea, somos parte de ese proceso en los niños. Poder, la primera vez que un niño le dice de la forma que sea, le dice entre comillas, ¿no? Mamá. Una vez una mamá me dijo, si yo quiero que me diga mamá. Decís, ay, hacia eso vamos, ¿me entendés? Ya. Claro, sí. O sea, qué objetivo más lindo que eso, y qué más lindo que lograrlo, o por lo menos formar parte de ese equipo, ¿no? O sea, trabajás con la familia, trabajás con, bueno, si tiene otras terapeutas, trabajás con las otras terapeutas, las o los terapeutas, digo, ¿no? Pero es maravilloso. Yo creo que, de verdad, que soy una afortunada y una apasionada de mi trabajo. Totalmente. Sí. Bueno, y pensando un poco ahí, cerrando los temas anteriores que venimos charlando, hablamos un poco de qué es el lenguaje, qué pasa cuando no se desarrolla de la mejor manera, cuando hay un trastorno del lenguaje, qué hacemos los fonos y las fonos en relación a esto. Vamos a hablar un poquito de la familia y qué tips o qué sugerencias podríamos dar a alguna familia que esté escuchando y que esté dándose cuenta o ya sepa que su niño o su niña tiene desafíos en el desarrollo de la comunicación y puntualmente del lenguaje. Bueno, ¿qué sugerencias? ¿Qué se puede hacer en casa? ¿A dónde se puede consultar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, siempre estar atentos a lo que dijimos antes, que esté inmerso en un ambiente donde hay modelos de lenguaje. ¿Cómo me estoy comunicando yo y qué modelos le estoy brindando? Después, pantallas. No. Ese es como el gran tip. Pero no solo no para el niño o la niña, no para el adulto también. Muchas veces pasa que rastreas en casa y están con el celu o están haciendo otra cosa. Digo, prestarle atención, darle valor al lenguaje y a la comunicación, me parece que es un gran tip. Sí. Perdón, valga una aclaración acá también importante. La pantalla no, porque también no hay feedback, digamos. Tal cual. La pantalla no te da un feedback, solo el niño mira, observa y no vuelve nada. En cambio, con un adulto que te comunicas o con otro niño, hay un montón de información que vos recibís del otro que es muchísimo más rica que solo mirar una pantalla en la que solo viene info y vos no devolvés nada, ¿no? Tal cual. Y justamente a eso iba. Y si apareciera la pantalla, videollamada con la abuela que está, claro, no sé qué, miramos fotos, uy, mira, este eras vos cuando eras chiquito. Así un montón de cosas, no sé, fotos o videitos de lo que hiciste, mira, este es papá, este es mamá, poder usarlo de forma interactiva, si se quiere, que no quede solo el niño con el celu, solo el niño con la tablet, y lo mismo el adulto, que no quede tal vez el niño alrededor, mamá, papá, y el adulto con el celu. Digo, funciona de las dos maneras. Lo mismo esto, yo le digo a los papás, ser entusiastas del lenguaje, ponerle onda, ¿no? Digo, claro. Yo le doy la pauta siempre de una palabra más, cuando aparece palabra, ¿no? Suponiendo que el nene dice, auto, una palabra más. ¡Ah! ¿Viste? ¡Auto rojo! Le sumás algo. Y si no es por algo en relación a la descripción, aunque sea la estructura. ¿Viste? El auto. Y le sumaste el artículo él, no importa, estimulaste el lenguaje. ¿Se entiende? No es tan complejo a veces. Es simplemente estar atento a eso que el niño nos está mostrando y sumarle algo más con entusiasmo. Claro, sí, ¿no? sí, un trabajito mínimo de reflexión claro, y cognitivo ahí, pero que es simple, que si le prestamos atención lo hacemos todo el tiempo. Y narrar, hacerlo partícipe de lo que nosotros hacemos. No te digo, a ver, insisto, no te digo a las 8 de la mañana cuando salen todos apurados y no me voy a poner a describir las partes del cuerpo a las 8 de la mañana. No sé, pensar un horario, planificar un momento, no sé, la hora del baño, cuando llega del jardín, después de la siesta, nos jugamos un ratito, ver en qué momentos podemos hacerlo partícipe de nuestras actividades, qué sé yo, vamos al supermercado, fuimos a la verdulería, a ver, sacamos la banana de la bolsa, y banana, manzana y peras. ¿Dónde está la banana? Bueno, y la ponemos arriba de la mesada. Y estás trabajando comprensión. Y es una pavada. Para nosotros tal vez es una pavada, a veces para la familia no. Claro. Entonces también es nuestro rol ahí, ¿no? Como orientar en qué cosas hacer, porque a veces la familia te dice, ay, es que no sé, bueno, y como esto, guiar, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo? Que parece a veces como un poco como estructurado, modelado. Incluso yo digo a los papás, exageren, jueguen. Y a veces sirve mucho rastrear. Yo en entrevista de admisión pregunto, ¿qué actividades comparten? No sé, los llevo todos los días a fútbol. Claro. Bueno, en ese ratito van en el auto y escuchan música. ¿Qué? Vas rastreando qué actividades hacen en casa, momentos reales en los que puedan estar juntos. No, cuando llega del jardín, está un ratito conmigo, almorzamos y después duerme la siesta. Bueno, y en ese ratito hay posibilidad de
no sé, entre que lavan los platos o levantan la mesa. A ver, dame un paso, a ver vos, ponelo allá. Algo que en la vida cotidiana tampoco no les consume un montón de tiempo. Uno entiende que los papás trabajan 8 horas todos los días, pero intentar en esa rutina poner pequeñas semillitas que vayan como asistiendo. Obviamente después, dar lugar. Yo siempre les digo, uno brindar modelo, pausa. Ujú. Porque a veces subtitulan mucho, el nene hizo claro. y aparecen 30 opciones disponibles al instante. Entonces, intentar en eso, brindé modelo y narré. Y dije, uy, mirá, vamos a poner la media en el pie. Tenemos 2 pies, entonces puse la primera en el segundo y la media en el pie. Pausa, no importa. A ver si aparece, si no aparece, no importa. Aunque señale el pie, aunque ponga el pie, digo, ya estás ayudando al lenguaje. Después, obviamente, lectura, canciones, jugar, obviamente que si se puede lo sumamos, pero en el cotidiano creo que sería como el ABC, el ideal. Y por fuera esto del hogar y de lo que pueden hacer los papás, si amerita una consulta, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo se llega a una consulta fonoaudiológica por una duda en relación al desarrollo del lenguaje? Siempre derecho a la fono. Nosotras no necesitamos ese paso previo por el pediatra. A veces pasa, justo lo conversábamos, que hay la derivación del pediatra o no necesitamos derivación para hacer una evaluación de lenguaje, así que es tocar la puerta del consultorio, pedir un turno y siempre consultar. El tiempo es súper valioso. Los primeros años de vida en términos de desarrollo del lenguaje son muy valiosos. Entonces, preferible consultar, aparte nuestras consultas son muy amenas. La verdad que en la fono tenemos un montón de juguetes y es re divertido ir a la fono. Así que no va a ser una consulta traumática. Y de hecho a veces simple con una admisión, simplemente que venga el papá o la mamá a aportarnos información sobre ese niño ya es más que suficiente. En algunos casos digo, ¿no? Pero esa es la idea, que siempre consulten, que donde vean esto, que algo que les resuene de esta charla, ¿no? Decir, ay, yo no sé si señala, yo no sé si cuando le doy una consigna me parece que no, y si le digo el nombre y tal vez no, y dice pocas palabras, bueno, lo que sea que resuene de esto, siempre va a meritar una consulta. Nunca está de más una interconsulta con una fonoaudióloga. O un fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, sí, es verdad. Que no se me enojen los colegas. Y eso, creo que es como el camino, derecho a la fono. Genial. El fono. Genial. Bueno, agradecemos a la audiencia una vez más, a Yani por tenerla acá. Gracias, un placer. Enorme. Tenerte acá con nosotros. Muy generosa con todo lo que nos brindaste. Y bueno, los esperamos en el próximo capítulo. Hasta el próximo. Bueno, si quieren pueden buscarnos en Instagram si no nos siguen todavía. El perfil es fono.logando o pueden buscarnos en YouTube también, donde estamos subiendo lentamente, pero van subiendo los videos de los capítulos. Hasta la próxima. Ven tú, que te toca a ti. Cultura colectiva.